Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta lección de vida valdría. Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, transmitiendo también por Facebook. Le damos un saludo a toda la audiencia. Recordamos que esto es parte del Tren de la Ida Producciones. Un saludo a la compañera Mabel Morales. Como venimos haciendo usualmente, estamos ahora en pleno desarrollo de lo que es la comunidad organizada, aquel texto, digamos, que sirve como piedra basal para lo que es la doctrina justicialista, producto de el cierre de la conferencia de filosofía que pronunció Perón en el año 1949 y que, estamos a mitad de esta gran obra. Justamente vamos a retomar desde el capítulo 11, donde ya venimos hablando un poco de la estructuración de lo que es la ética como ordenador de la vida individual y social. Acá ya Perón va haciendo una profundización en este punto, luego de hacer también un poco un análisis sobre la evolución del pensamiento filosófico a lo largo del tiempo y cuáles han sido las distintas preocupaciones que fueron estructurando las respuestas que la humanidad supo encontrar a cada estadio de su evolución. Entonces el capítulo 11 dice: el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo. Spencer nos dice que el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo. El egoísmo que forjó la lucha de clases e inspiró los más encendidos anatemas del materialismo es al mismo tiempo sujeto último del proceder ético. Corresponde seguramente una actitud ante esa disposición cerrada que produce la sobreestimación de los intereses propios. La enunciación de tal cosa corresponde en la historia a una sangrienta y dura evolución cuyo fin no podemos decir que se haya alcanzado aún. Si la felicidad es el objetivo máximo y su maximización una de las finalidades centrales del afán general, se hace visible que unos han hallado medios y recursos para procurársela y que otros no la han poseído nunca. Aquellos han tratado de retener indefinidamente esa condición privilegiada y ello ha conducido al desquiciamiento motivado por la acción reivindicativa, no siempre pacífica, de los peor dotados. El egoísmo estaba destinado, acaso por designio providencial, a transformarse en motor de una agitada edad humana. Pero el egoísmo es, antes que otra cosa, un valor negación. Es la ausencia de otros valores, como es el frío, que nada significa sino ausencia de todo calor. Combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. Difundir la virtud inherente a la justicia y alcanzar el placer, no sobre el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a sectores cada vez mayores de la humanidad. He aquí el camino. Bueno, este punto está muy claro respecto de el egoísmo como motor de la historia, que ya también lo había desarrollado en el capítulo anterior. Y acá un poco hablando de lo que hoy podríamos definir como la democratización del goce en cuanto a los beneficios, digamos, de las cosas que puede ofrecer también un sistema que garantice un placer y un disfrute, pero que esto sea posible para todos. Entonces nos dice que el egoísmo resulta una fuerza fundamental en la historia humana, tanto en su aspecto negativo como impulsor de conflictos y desigualdades, como en su potencial para ser el punto de partida para un comportamiento ético. Se describe como un valor negación, que es la ausencia de otros valores,
y que bueno, tiene una naturaleza carente y una falta de cualidad positiva intrínseca. Esto también lo desarrollaba Eva en Historia del Peronismo cuando hace la crítica al marxismo, que consideraba la lucha de clases, es decir, esto es producto también del egoísmo, como el motor de la historia. Y Perón también lo dice que el amor o la colaboración entre las personas hubiera logrado mayores beneficios en menor tiempo que lo que ha sido el egoísmo y la competencia, por tanto, la lucha como valor que motoriza la historia de la humanidad. Entonces acá ya también vamos entrando a un punto que es el cambio de lógica que propone de alguna manera Perón con la tercera posición, y que sea otro el valor que articule justamente la convivencia humana. Porque acá lo describe como un no valor o un valor negativo, que en definitiva es destructivo, porque el egoísmo lo que hace es anular las expectativas o la existencia misma de un otro. No contempla otras necesidades y otras preocupaciones que no sean las propias. Entonces ahí es donde está también la anulación del sentido comunitario u horizontal que se tiene en la sociedad. Entonces prevalece solo el interés propio. Y eso es un poco el eje sobre el que se sostiene claramente este sistema, que también en algún momento hacía la crítica sobre la teoría biologicista de Darwin y lo que desemboca en una especie de selección natural de la supervivencia del más apto. Y bueno, eso es básicamente lo que nos plantea el mercado. Y es básicamente la lógica anarcocapitalista que sustenta al gobierno que está hoy en Argentina, el gobierno de Javier Milei. Uno puede deducir muy fácilmente de su discurso que es una estructura sobre la base de la competencia, la supervivencia del más apto y por tanto el descarte de todos aquellos que no logran prevalecer. Entonces no hay tampoco una justicia y una generosidad que sostenga una coexistencia armónica. Entonces, bueno, acá en este texto también propone la ética como la superación del egoísmo. Entonces nos dice que el objetivo de la ética no es simplemente combatir el egoísmo de manera directa, sino una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. Es decir, en lugar de enfocarse en la represión, la ética busca promover virtudes como la justicia y la generosidad. Entonces de lo que se trata de la solución ética no es simplemente eliminar el egoísmo, sino de transformarlo a través del desarrollo de virtudes opuestas. Bueno, eso es un poco el capítulo 11. Me parece que este quedó bastante claro respecto de otros anteriores que ya son por ahí un poco más enmarañados, digamos, en su desarrollo. Vamos con el capítulo 12, que dice la humanidad y el yo y las inquietudes de la masa. Cuando Eurípides pone junto al yo clamante la masa, que desde el coro expone las inquietudes y pareceres colectivos, extiende junto al yo la dilatada llanura de la humanidad. Descubre en ella un elemento perfecto de medición. El ser individual halla su proporción vertical y horizontalmente. Al exponer Humboldt el idea de humanidad, se gesta en el campo histórico el ideal del hombre universal, erigido en representante supremo de la civilización. Comte lo cimentó al afirmar que la sociología es la base necesaria de la política. Hegel llevó a sus últimas consecuencias filosóficas esa certera intuición. Afirmó del espíritu que existe por sí mismo, que sólo podrá llegar el pleno ser en sí en la medida en que el yo se eleve al nosotros, o con sus palabras, al yo de la humanidad. El racionalismo postkantiano había trasladado a sí mismo su campo visual desde el individuo a la sociedad, desde el hombre a la humanidad. Los chispazos de una revolución político-económica, con la erección del industrialismo y el capitalismo, generados por el progreso en las entrañas de la revolución liberal, provocaron la expansión de los valores individuales hacia los contornos públicos, o mejor dicho, el contorno filosófico del ser empezó a apreciarse mejor en su entorno.
El individuo se hace interesante en función de su participación en el movimiento social y son las características evolutivas de este las que reclaman atención preferente. Para derribar las defectuosas concepciones de la etapa de los privilegios, fue necesario un implacable desdoblamiento de la fortaleza unidad del individuo. Pero apresurémonos a reconocer que tal mutuación debe considerarse precedida de una larga etapa teórica. La práctica corresponde a nuestro siglo y está en sus comienzos. Ello tiene una explicación hasta cierto punto sencilla. Cuando decimos que el tránsito efectuado derivó del viejo estado histórico de necesidad al moderno de libertad, pensando mejor en el individuo que en la comunidad, enunciamos una visión oblicua de la evolución. La etapa preparatoria o teórica de realización del yo en el nosotros fue cabalmente una etapa para permitir la cesión de los principios rectores que, sin caer todavía sobre la masa, facilitaba a los nuevos grupos dirigentes al suspirado desplazamiento del poder. Perdón. La libertad entonces proclamada precisa un esclarecimiento si ha de considerarse su vigencia. Si por sentido de libertad entendemos el acervo palpitante de la humanidad frente al estado de necesidad dictado por el imperio, indiscutido de una fracción electoral, debemos plantearnos inmediatamente su problema máximo, su incondición y sobre todo su posibilidad de opción. Libre no es un obrar según la propia gana, sino una elección entre varias posibilidades profundamente conocidas. Y tal vez, en consecuencia, observaremos que la promulgación jubilosa de ese estado de libertad no fue precedida por el dispositivo social, que no disminuyó las desigualdades sociales en los medios de lucha y defensa, ni mucho menos por la acción cultural necesaria para que las posibilidades selectivas inherentes a todo acto verdaderamente libre pudieran ser objeto de conciencia. El fondo consciente que presta contenido a la libertad, la autodeterminación popular, sobreviene a muy larga distancia en el tiempo del prólogo político de la cuestión. Cuando el ideal de humanidad empieza a abrirse paso, cuando las crisis de los hechos produce la revolución de las ideas, advertimos que los antiguos enunciados no ensamblan de un modo perfecto con el signo de la evolución. Sus esbozos o reflejos imperfectísimos de un ideal mucho más antiguo. Son esbozos o reflejos imperfectísimos de un ideal mucho más antiguo, el griego. Bueno, en este capítulo se explora la transición del enfoque en el individuo al enfoque en la humanidad como un todo. Y con ese cambio se relaciona el desarrollo social, político y filosófico, particularmente en el contexto de la revolución liberal y el auge del capitalismo e industrialismo. Algunas de las ideas claves son el yo y la masa. El texto comienza contrastando el clamor individual con las inquietudes colectivas, evocando la imagen de Eurípides. Se argumenta que la masa proporciona un marco de referencia para entender al individuo, estableciendo una relación de proporción vertical y horizontal. Bueno, esto lo de la proporción vertical y horizontal me parece interesante como para graficarlo también. Si recuerdan aquellos conceptos de matemática estudiados en el secundario, uno de ellos tiene que ver con los ejes cartesianos, el eje de la X y el eje de la Y, que desde ahí se trazan vectores o figuras que responden a ciertas fórmulas. Bueno, si nos imaginamos este esquema, en el eje vertical, el de la Y, se encuentra el desarrollo individual. Y en el eje horizontal, el de las X, se encuentra el desarrollo colectivo o el de la humanidad. Entonces, la proyección del ser humano, cuando acá dice es tanto vertical como horizontal, se trata de que desarrolla o tiene un desarrollo tanto en lo individual, pero como ese ser no está aislado de la comunidad o de la sociedad, ese desarrollo también se produce en sentido vertical, es decir, en el del conjunto. Entonces acá un poco lo que dice es que comienza a trasladarse la acentuación desde el yo, desde el individuo aislado, hacia el nosotros del conjunto. Y esto tiene que ver también con el proceso histórico que se está dando en ese momento, cuando habla de la revolución liberal, del auge del capitalismo,
y justamente de cambios profundos que se están produciendo en el seno de la humanidad. Después dice que el texto menciona a Humboldt como precursor del ideal del hombre universal y a Comte, quien estableció la sociología como la base de la política. Se destaca que Hegel lleva esta idea al extremo, afirmando que el espíritu solo alcanza su plenitud cuando el yo se eleva al nosotros, al yo de la humanidad. Afirmó que el espíritu existe por sí mismo, que solo podrá llegar al pleno ser en la medida en que se integre con el nosotros, que se integre con la humanidad. Esto también se va intuyendo la idea de que no existe la realización individual si ésta no está también formando parte de una realización colectiva o identificándose con una idea superadora que tiene que ver con un nosotros. Después hay otras referencias a algunos filósofos. Dice, el individuo en el movimiento social. El individuo adquiere relevancia en función de su participación en el movimiento social, siendo las características evolutivas de este movimiento las que demandan mayor atención. La noción del individuo como una unidad aislada se descompone para dar lugar a una comprensión más social y colectiva. El individuo se hace interesante en función de su participación en el movimiento social y son las características evolutivas de éste las que reclaman atención preferente. Transición de la necesidad a la libertad. Se cuestiona la noción de que la transición histórica de un estado de necesidad a uno de libertad se haya dado plenamente en beneficio del individuo. Se argumenta que la etapa teórica preparatoria de la realización del yo en el nosotros sirvió en principio para facilitar el cambio de poder entre los grupos dirigentes, antes de que la libertad se reflejara en la masa. Bueno, esto es clave también entre lo que está pasando hoy, donde hay una preponderancia de lo que es la libertad individual. Hablando hoy en este sistema, en este gobierno que nos rige, que es una expresión también del mundo global en el que estamos inmersos, ¿no? Del sistema global. La preponderancia de la libertad individual, en definitiva, es perjudicial para lo que es la libertad colectiva. Poníamos como ejemplo ayer lo que es el modo de vida de los súper ricos de este planeta, que es totalmente perjudicial para el resto de la humanidad, primero porque es una riqueza que se genera a partir de la miseria de un montón de personas. Es decir, hay una apropiación enorme de recursos que son generados por una sociedad, por un conjunto, pero que quedan en muy pocas manos. Y que encima uno ve cómo se gastan o cómo ocupan esta riqueza. Y la verdad que son todos, es una vida de lujos, digamos, que esta vida de lujos, poniendo simplemente como ejemplo la disponibilidad de aviones privados para hacer cualquier tipo de viaje, ya pone por sobre el conjunto estos privilegios de los que gozan unos cuantos, y que esos privilegios justamente son nocivos para la sociedad, para el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay también como una relevancia de lo que es la libertad individual por sobre las necesidades conjuntas o colectivas también. Bueno, dice un poco más adelante, el texto plantea una dialéctica entre el individuo y la sociedad, argumentando que el pleno desarrollo del individuo está ligado a su participación en un proyecto colectivo más amplio. Se cuestiona la concepción liberal de la libertad, sugiriendo que la verdadera libertad requiere conciencia, igualdad de oportunidades y la capacidad de elegir entre opciones informadas, y que la simple proclamación de la libertad sin estas bases es incompleta. Y también apela a la evolución de la conciencia, en donde se destaca que la conciencia de la libertad no surge simultáneamente como la proclamación política, sino que requiere un proceso evolutivo más largo. Y esto está claro, también lo graficamos con lo que era las sanciones de las leyes o la conquista de derechos, que esto no se garantiza simplemente por su dictamen en un texto que forma parte de una legislación, sino que para que sea parte de la conciencia del individuo y de la sociedad,
requiere de todo un proceso, y ahí está también un poco el desarrollo de lo que es ese salto cualitativo, digamos, en el pensamiento de las personas y de la sociedad. Es decir, las ideas no se imponen simplemente con la sanción de una ley, sino que requieren de un debate y una profundización que la haga carne en la sociedad. Y eso es lo que hemos visto con varias de las leyes que se pudieron sancionar durante los distintos gobiernos peronistas. Bueno, estamos ya en el capítulo 12, pero antes de meternos en este capítulo, vamos a ir con un pequeño corte y un temita. Le pido acá al amigo Cristian, nuestro operador que nos acompaña a diario, para seguir en breves minutos con más Mundo Peronista Radio. Se vacía y se va a otras amenazas más fuertes que un vicio nos someterán. Otro país irán dejando estos sucios a la posteridad y otros lo sufrirán. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir. Otra gran duda se desnuda en la noche que me encuentra al final. Otra vez sin paz. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir. Tener la oportunidad, poder estar más allá, tan acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar. El mar se te abrió una vez, se te abrió para no parar, y vos no te despertaste, lo arruinaste una vez más. Es
9:30 de la mañana, seguimos en vivo por FM Ya, la radio TV, también transmitiendo por Facebook. Pasamos las vías de contacto para aquellos que nos están escuchando por la radio, 387-5397-295. Ahí pueden mandar sus mensajes, opiniones, sugerencias, 387-5397-295. Bueno, acá en esta mañana soleada, ya un poco más entrada en calor, vamos a seguir con el capítulo 12 de la comunidad organizada. Este se titula La superación de la lucha de clases por la colaboración social y la dignificación humana. La lucha de clases no puede ser considerada hoy en este aspecto que ensombrece toda esperanza de fraternidad humana. En el mundo, sin llegar a soluciones de violencia, gana terreno la persuasión de que la colaboración social y la dignificación de la humanidad constituyen hechos no tanto deseables cuanto inexorables. La llamada lucha de clases, como tal, se encuentra en trance de superación. Esto, en parte, es un hecho presumible. La situación de lucha es inestable, vive de su propio calor, consumiéndose hasta obtener una decisión. Las llamadas clases dirigentes de épocas anteriores no podían sustraerse al hecho poco dudoso de sus crisis. La humanidad tenía que evolucionar forzosamente hacia nuevas convenciones vitales y lo ha hecho. La subsistencia de móviles de violenta inducción ofrece el espectáculo de un avance hacia la descomposición por el desgaste o hacia la adopción de fórmulas estériles. La aspiración de progreso social ni tiene que ver con su bulliciosa explotación proselitista, ni puede producirse rebajando o envileciendo los tipos humanos. La humanidad necesita fe en sus destinos y acción, y posee la clarividencia suficiente para entrever que el tránsito del yo al nosotros no se opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de éstas en su función colectiva. El fenómeno así es ordenado y lo sitúa en el tiempo una evolución necesaria que tiene más fisonomía de edad que de motín. La confirmación hegeliana del yo en la humanidad es, a este respecto, de una aplastante evidencia. Bueno, este capítulo me parece genial porque también desarrolla un poco lo que decíamos previamente sobre la lucha de clases y la necesidad de pasar a un estadio de colaboración social y de dignificación humana. Entonces, el concepto tradicional de lucha de clases como conflicto violento y polarizado queda obsoleto y se encuentra en proceso de ser superado. Se propone una visión más optimista y evolutiva del progreso social, base en la colaboración, la dignificación del individuo y el avance de la humanidad hacia una mayor cohesión. Entonces, el argumento central de este capítulo es que la lucha de clases, en su forma tradicional y conflictiva, está siendo superada. No se puede considerar ya en ese aspecto que ensombrece a toda la fraternidad humana. Y esta superación no se ve como un ideal utópico, sino como un proceso inevitable. La lucha por su propia naturaleza es inestable y se consume a sí misma hasta alcanzar una resolución, lo que sugiere la necesidad de una transformación hacia un modelo de mayor armonía. Y claramente esto también se ha visto con lo que fueron las guerras mundiales y sus resultados en términos materiales y espirituales, que en términos materiales fue una destrucción impresionante, digamos, de los países, sobre todo en Europa, que se vieron implicados, y las consecuencias a nivel espiritual que tienen que ver con una destrucción y una gran herida dejada a nivel de humanidad, con todas las muertes, el genocidio, las bombas atómicas, y particularmente también con la destrucción de valores que genera en sí mismo la guerra o el conflicto armado. Bueno, esto es justamente la lucha de clases que lleva a la lucha entre países, digamos, ¿no? Justamente la acción de los imperialismos dominantes lo que busca también es por la vía de la política o la guerra como continuidad de esa política, es someter, digamos, la voluntad del resto de los países a los intereses propios. Entonces ahí, entre estas clases dominantes,
justamente termina aplicando la violencia en todos sus sentidos y sus variantes para la confirmación de sus intereses. Entonces acá también lo que dice Perón es que el cambio de la lucha a la colaboración no se produce de una manera meteórica, como utiliza esa palabra, sino que tiene que ver más con una era en la que se construye y en la que se persuade la conciencia de que debe ser así. Porque también hay otro concepto que me parece que es importante. Cuando hablamos del nosotros, el nosotros no implica necesariamente la anulación del individuo, es decir, donde renunciemos a nuestra individualidad en pos de un conjunto, sino que ese conjunto o ese nosotros se construye a partir de la participación consciente y activa de las individualidades. Entonces, la faceta o el salto evolutivo del individualismo tiene que ver con poder integrar eso conscientemente al interés colectivo. Porque esto también pareciera muchas veces cuando se habla de lo colectivo o del conjunto, que implica dejar de lado los intereses particulares o individuales, pero en definitiva es al revés. Se trata de que esos intereses o esas preferencias individuales no estén por encima del conjunto, sino que se integren de manera armónica y consciente a lo que es el interés colectivo. Entonces, ahí es donde me parece que se produce un equilibrio mucho más sano que lo que termina siendo esta idea colectivista, que también está motivada por la lucha de clases y que caracteriza básicamente el marxismo, donde el yo individual se ve anulado por la supremacía del Estado. Entonces ahí tenemos, como decía Perón también, los individuos son un conjunto, una sumatoria de ceros, que justamente la sumatoria de ceros da igual a cero, es decir, el individuo está anulado en su particularidad. Bueno, esto es un poco lo que desarrolla este capítulo 12. Entonces, bueno, hay una cuestión también que tiene que ver con la colaboración social y la dignificación humana, donde se las plantea como alternativas a la confrontación. Y estas también de alguna manera resultan una consecuencia natural de la historia, porque justamente lo que ha sido la lucha no nos ha llevado a buen puerto en ninguna de sus facetas. Después también hay una explotación proselitista del progreso por la manipulación del ideal de progreso social para fines ideológicos. La verdadera aspiración de progreso social, dice, no tiene que ver con su bulliciosa explotación proselitista, ni puede producirse rebajando o envileciendo los tipos humanos. El verdadero progreso debe buscar la elevación moral y material de la humanidad, en lugar de servir a intereses partidistas o a la degradación de los seres humanos. También el documento insta a tener fe en los destinos y la acción. Reconoce que el paso del yo al nosotros no es un proceso instantáneo, sino una evolución progresiva. Esta visión sugiere una confianza en la capacidad de la humanidad para alcanzar un estado más armónico, siempre y cuando se actúe de forma colaborativa y con una visión a largo plazo. Bueno, entonces básicamente este capítulo presente ofrece una visión optimista y esperanzadora del futuro de la sociedad. Propone un cambio de paradigma alejándose de la lucha de clases como motor de la historia hacia un modelo de colaboración, dignificación humana y evolución. La idea central es que el proceso genuino surge de la unión y la valoración de todos los seres humanos, respetando la individualidad dentro del colectivo y actuando con fe y propósito. Se percibe también una crítica a la politización o instrumentalización de las ideas de progreso y al reduccionismo de la lucha de clases como única forma de entender el desarrollo de la sociedad. Bueno, eso es un poco el capítulo 13, perdón. Bueno, seguimos con lo que es la revisión de las jerarquías. Importa seguramente no perder de vista al hombre en esta nueva contemplación revisionista de las jerarquías. No es perfectamente imposible disociar el todo de las partes o acentuar exclusivamente sobre lo colectivo como si fuese por entero diferente a la condición de los elementos formativos. La sublimización de la humanidad no depende de su consideración
preferente como derecho de que el individuo que la integra alcance un grado que la justifique. La senda hegeliana condujo a ciertos grupos al desvarío de subordinar tan por entero la individualidad a la organización ideal que automáticamente el concepto de humanidad quedaba reducido a una palabra vacía. La omnipotencia del Estado sobre una infinita suma de ceros. Como podemos entender al hombre o divisarle mejor, en el marco de esa humanidad que lo realiza, será en su jerarquía propia, atento a sus propios fines y consciente de su participación en lo general. Solo así podremos hablar del problema de la redención como de una perfección realizable por elevación en la vida común. Puede que D'Alembert acertase al pronosticar la subordinación del pensamiento luz a la técnica, y hemos visto que los problemas inmediatos, sociales, políticos y económicos, produjeron un grado de obnubilación suficiente para desvanecer en la zozobra colectiva los sagrados fines del individuo. En el seno de la humanidad que soñamos, el hombre es una dignidad en continuo forcejeo y una vocación indeclinable hacia formas superiores de vida. Tales factores no operan, por cierto, en una consideración simplemente masiva de la biología social. De su ignorancia o de su sojuzgamiento depende precisamente el éxito de nuestra época. Solo en este punto podemos examinar con mejores garantías de acierto la gran posibilidad de ese ideal de humanidad. Si no lo buscamos a través de esta misma, como una expresión de bloque, con necesidad de bloque, sino a través del individuo, hallaremos enseguida sus dos características esenciales: humanidad como crisol de la dignidad y como atmósfera de libertad. Si recordamos a Antístenes, veremos que su ideal de libertad no era en absoluto compatible con ningún ideal razonado de humanidad. Hay una libertad irrespetuosa ante el interés común, enemiga natural del bien social. No vigoriza el yo, sino en la medida que niega al nosotros, y ni siquiera se es útil a sí misma para proyectar sobre su actividad una noble calificación. Kant insinúa cuál podría ser el alto destino, el alto sentido de la libertad al situarla en el camino de la ley moral y en el espacio del destino. Nada nos impide considerar como destino no solo la finalidad individual o la suma de sus posibilidades, sino la suma de las probabilidades generales. La misma ley moral no será considerada como ente aislado, como principio personal, sino como visión máxima del ideal de conducta universal. Con arreglo a ambas fuerzas, presupone Kant la capacidad de autodeterminación y la llama casualidad libre. La existencia de esa personalidad es un postulado de la razón práctica, pero Fichte va más lejos todavía. El grado supremo solo llega a lograrse, nos dice, cuando sobre ese ciego deseo de poder y sobre la arbitrariedad del individuo se sobrepone en uno la voluntad de libertad, de soberanía del hombre, de la voluntad racional. El hombre no es una personalidad libre hasta que aprende a respetar al prójimo. La conclusión de que sólo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre y no en el aislamiento, puede ser el agregado indispensable al ideal filosófico de sociología, cuya expresión más simple sería la de que nos es grato llegar a la humanidad por el individuo y a éste por la dignificación y acentuación de sus valores permanentes. Bueno, acá también hay una continuidad de lo que desarrolla en el capítulo anterior de lo que es la integración consciente del yo individual en el nosotros y no la anulación que se produjo a través de esta adopción, digamos, de la máxima hegeliana de poder fundir el yo en el nosotros, pero sin dejar de lado justamente el papel de la individualidad. Entonces, acá este capítulo explora una revisión de las jerarquías tradicionales, enfatizando la importancia del individuo dentro del concepto de humanidad. El texto critica las concepciones que subordinan al individuo al colectivo, como en el caso del ideal hegeliano del Estado omnipotente, y propone una visión donde la realización del ser humano individual es crucial para la elevación de la humanidad en su conjunto. Se abordan temas como la libertad, la moral, el destino y la interacción entre individuo y sociedad.
Bueno, eh, acá quiero destacar este punto de la relevancia del individuo en la realización de la humanidad, porque simplemente el individuo logra realizarse en el marco también de una humanidad que lo realiza, pero la jerarquía propia del individuo debe ser atendida respetando sus fines personales y su participación en general. Entonces, el sentido de perfección se alcanza a partir de este desarrollo individual que se integra conscientemente en el conjunto y en la vida en común. Entonces también hay una crítica a la idea dual entre dignidad y libertad. Entonces, la libertad que plantea como valedera es aquella que se integra o considera también el interés común, que no lo ignora y que no se enfoca en el egoísmo, también negando la posibilidad de bien social. Entonces, la libertad virtuosa es la que integra al yo sin negar el nosotros. Es decir, como decíamos hace rato, no se trata de la libertad o el libertinaje de hacer lo que a uno le plazca la gana, sino considerar también el interés colectivo dentro de esa posibilidad. Y el respeto al prójimo, porque también dice cuando la voluntad de libertad y la voluntad racional se sobreponen al ciego deseo de poder. La personalidad libre solo se alcanza cuando el individuo aprende a respetar al prójimo, uniendo la libertad individual a la convivencia. Entonces también ahí es donde comenzamos a ver cuáles son las limitantes de este esquema liberal libertario, porque justamente no atiende al bien común y tampoco a la libertad del prójimo. Justamente está esa famosa frase de Venegas Lynch, donde dice que el liberalismo o el libertarismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, pero en realidad cuando lo vemos en términos concretos y materiales, es muy condenatorio, digamos, de la libertad individual cuando son valores que a ellos no les gusta. Entonces ahí también hay un sesgo arbitrario sobre esa idea de libertad que en definitiva es un autoritarismo disfrazado de liberalismo. Y eso lo estamos comprobando día a día con los resultados que nos arroja este gobierno. Entonces, como conclusión de este capítulo, se argumenta que la verdadera realización de la humanidad no se encuentra en la subordinación del individuo a un colectivo, sino en la elevación y dignificación de cada ser humano dentro de una convivencia social basada en el respeto y la libertad responsable. Este concepto es importante, libertad responsable. La libertad individual, bien entendida, no es opuesta al bien común, sino que forma parte esencial de la elevación moral y del destino colectivo. El texto nos invita a repensar las jerarquías tradicionales y a considerar al individuo como el fundamento esencial para lograr una humanidad plena y realizada. Bueno, eso fue el capítulo 14. Ahora vamos a ir brevemente con el capítulo 15 para cerrar esta transmisión. Dice, espíritu y materia, dos polos de la filosofía. Desde los primeros tiempos, el tema magno de las tareas filosóficas fue una cuestión de acentuación. Su campo ofrecía las distintas y aún opuestas posibilidades según que el acento, la visión preferente, recayese sobre el espíritu o sobre la materia. La disociación se caracterizó por un conflicto con la esencia religiosa, paladín de la inmortalidad del alma y consecuentemente de su primacía. El problema de los valores individuales y de los sociales dependió en todo momento de esa acentuación, no debida, por cierto, a caprichosas veleidades. En la larga y laboriosa investigación en que el pensamiento mundial ha consumido sus mejores energías, se han producido como chispazos inesperados revelaciones que sostienen hoy el eterno templo del saber. Pero en el orden de sus consecuencias, importa sobremanera comprender que el hecho de subrayar, quiero decir, del lado en que decidamos situarnos para contemplar las cuestiones propuestas, depende de nuestra calificación ulterior de lo vital. Inclinarse hacia lo espiritual o hacia lo material puede ser una actividad selectiva de índole pensante o de génesis científica cuando aparecía pura en un grado anterior de la evolución.
No es esa la situación del mundo actual, ciertamente. Los problemas presentes, la superpoblación, la presencia de las masas en la vida pública, la traducción política de las doctrinas, confieren aguda responsabilidad al hecho, en apariencia intrascendente, de tomar partido en la suprema disputa. Espíritu y materia, los dos polos de la filosofía. Bueno, esto también es parte de una larga discusión que ha tenido posturas encontradas a lo largo de la evolución del pensamiento, y que es poner el acento en el espíritu o poner el acento en la materia. Esto lo podemos ver claramente con las distintas edades, particularmente dos, que es la Edad Media, con la preponderancia de la Iglesia Católica en la conformación del pensamiento de su época, acentuando claramente en la idea de lo espiritual, justamente sus concepciones teóricas, y después lo que ya viene a ser la Edad Moderna, con un acento puntualmente en lo que es el materialismo y justamente las revoluciones tecnológicas, el auge del capitalismo, la evolución de los modos de producción y también las respuestas ideológicas que surgieron en ese tiempo, donde al liberalismo le surge justamente como respuesta el comunismo, ambas también de una predominante carácter materialista. Entonces acá también Perón nos habla de la trampa de entrar en esa dualidad y de poner el acento en uno u otro aspecto, dado que ambas son constitutivas del ser humano y por tanto de la sociedad también. Entonces un poco lo que nos dice es que se centra este capítulo en la dicotomía entre espíritu y materia como ejes fundamentales de la filosofía. El autor argumenta que la elección entre enfatizar uno u otro polo tiene profundas implicaciones en nuestra comprensión de la vida, los valores y los problemas sociales. Entonces, desde sus inicios, la filosofía ha estado marcada por esta tensión y donde se pone el acento en uno u otro esquema determina su perspectiva también. La polarización del espíritu se ha asociado históricamente con la esencia religiosa, que defiende la inmortalidad del alma y su primacía sobre la materia. Esta conexión añade una dimensión moral y trascendente al debate. La elección entre una perspectiva material o espiritual también tiene consecuencias directas sobre la manera en que se entienden los valores individuales y sociales. Esto demuestra que la dicotomía no es meramente teórica, sino que tiene un impacto real en la vida humana, es decir, tiene consecuencias prácticas. Entonces, aunque en el pasado la preferencia por uno u otro polo podría haber sido una cuestión de índole pensante o de génesis científica, en el mundo actual esta elección adquiere una aguda responsabilidad debido a los problemas contemporáneos como la superpoblación y el papel de las masas en la vida pública. Entonces, del lado en que decidamos situarnos para contemplar las cuestiones propuestas, es determinante, en definitiva, nuestra calificación de lo vital. Esto sugiere que nuestra comprensión del mundo y la vida se moldea según la prioridad que demos al espíritu o a la materia. Entonces, a pesar de las diferencias, el autor reconoce que las investigaciones filosóficas han producido revelaciones que sostienen el conocimiento. Esto implica que, independientemente del enfoque del pensamiento humano, ha logrado avances significativos. Finalmente, el texto plantea la dicotomía entre espíritu y materia como una cuestión central en la historia de la filosofía, con profundas consecuencias para la comprensión de la realidad, los valores y la vida. La idea principal es que la elección entre priorizar lo espiritual o lo material no es una decisión trivial, sino que determina nuestra visión de la vida y nuestra forma de abordar los desafíos contemporáneos. La responsabilidad que confiere esta elección, en un mundo cada vez más complejo, es una cuestión fundamental para la reflexión filosófica. Y muy fundamentalmente para este tiempo tan crítico que estamos viviendo, donde lo que me parece es que tanto la anulación individual como la sobreestimación de lo material en cuanto a valores hoy vigentes de lo que hacen el éxito o la vida deseable según este sistema, es la trampa en la que estamos inmersos. Entonces tenemos sociedades
profundamente infelices, abarrotada de bienes materiales, de publicidades que incitan al consumo todo el tiempo, pero que ahí no se encuentra ninguna realización ni ninguna felicidad, sino se genera mayor dependencia a este sistema. Entonces, lograr el punto equilibrado entre materia y espíritu sería que hoy en día el sistema nos pueda garantizar todos los bienes materiales necesarios para poder llevar una vida digna, y que eso sea la base para una realización espiritual que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, y que esa felicidad no está en lo material, sino en los vínculos que creamos, en la manera en la que nos relacionamos, en definitiva, en los lazos y las redes que construimos como sociedad, como humanidad. Entonces creo que este punto también es importante para analizarlo en este contexto, porque si dejamos de lado uno de ambos polos, que es materia y espíritu, que componen al ser humano, en definitiva también estamos haciendo una mutilación que nos va a dar una respuesta incompleta. Entonces, en ese sentido también es que uno no reniega de lo material, porque en definitiva es la base que nos permite la subsistencia, pero no es ahí donde está la realización, sino que lo espiritual, que no tiene que ver simplemente con una cuestión religiosa o una idea de Dios, sino que tiene que ver con la convivencia y los lazos que se construyen de manera horizontal en el nosotros, sin anular la individualidad, como justamente ya lo venía desarrollando previamente Perón en los capítulos anteriores. Entonces, bueno, esto ha sido de manera sintética el capítulo 15. Ya estamos adentrándonos en los últimos capítulos. Recordemos que esta obra tiene 22 capítulos, pero son todos de una brevedad que abarcan una hoja y media a lo sumo. Bueno, de esta manera también vamos concluyendo la transmisión del día de la fecha. Los invitamos a seguir enganchados con la programación de FM Ya, la Radio TV, ya sea por el dial o por la transmisión en vivo de Facebook. Bueno, esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Esperamos que les haya sido de utilidad y que les haya generado alguna reflexión, algún pensamiento, que lo pueden compartir, ya sea comentando la transmisión en vivo desde las redes sociales o mandando mensajes a las vías de contacto. Y bueno, por lo pronto nosotros nos despedimos hasta el jueves, donde vamos a retomar con mucho más Mundo Peronista Radio de 9 a 10 de la mañana. Hasta la próxima.